Hola jóvenes, ¿cómo están? En esta nueva oportunidad vamos a desarrollar el capítulo de fisiología celular, complementario al capítulo anterior de biología celular. Habíamos mencionado que la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo es la célula. Todos los seres vivos están conformados de células. Y estas células, que se encuentran en los seres vivos, desarrollan funciones vitales. Hay dos funciones que se desarrollan en todos los seres vivos y son importantes para que se pueda llevar a cabo todas las actividades en un ser vivo. Estamos hablando de la respiración celular, ¿no?, que se desarrolla en todos los seres vivos, y la fotosíntesis, que se desarrolla principalmente en organismos como las plantas, como las algas y algunas bacterias. Esta última función vital se van a desarrollar en los organismos productores, ¿no? Las algas, las plantas y algunas bacterias desarrollarán o generarán sustancias o moléculas orgánicas que van a estar predispuestas para otros organismos denominados consumidores. De esta manera se desarrolla la pirámide de la cadena alimenticia, con los productores en la base y en el ápice con los consumidores. Pero hablaremos primero de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es una función importante que se desarrolla en los organismos productores. Y justamente uno de los mayores productores son las plantas, ¿no? En una planta encontramos unos órganos llamados hojas, que son de color verde generalmente, porque en ellos se almacena o se encuentra un pigmento que le da el color verde. Estamos hablando de la clorofila. Aquí tenemos un esquema donde nos va a resumir los procesos más importantes que se van a desarrollar en la fotosíntesis. Tenemos aquí una plantita, aquí hemos extraído una porción de la hoja para observar justamente el interior de esa hojita. El interior de la hoja tenemos aquí a un lugar denominado mesófilo, que es justamente el lugar donde se encuentran las células que van a desarrollar la fotosíntesis. Estas células que se encuentran en el mesófilo, estas células de aquí, se denominan parénquima clorofiliano. Estas células se denominan parénquima clorofiliano. Clorofiliano porque tienen el pigmento que le va a dar el color verde y que le va a permitir desarrollar la fotosíntesis, ¿no? Parénquima clorofiliano. Aquí tenemos a la célula parénquima clorofiliano con sus cloroplastos. Los cloroplastos lo tenemos representado en este lugar, ¿no? Este sería un cloroplasto, un organela que le va a dar la característica justamente a las células vegetales, la presencia de cloroplasto. Este es el cloroplasto. Esta organela que se encuentra en las plantas y en los organismos, en otros organismos, pero principalmente en las plantas, ¿no? Esta organela presenta dos membranas, una membrana externa lisa y una membrana interna ondulada. La membrana interna ondulada presenta unas vesículas. Estas vesículas se encuentran ordenadas unas sobre otras, apiladas unas sobre otras. Estas vesículas se van a denominar tilacoides. El conjunto de tilacoides lo denominamos también con el término llamado grana, ¿no? Entonces tenemos aquí una grana conformada de tilacoides. ¿Dónde se encuentran estos? Se encuentran en el interior del cloroplasto. ¿Cómo se llama el interior del cloroplasto? Se denomina estroma. Tenemos a los tilacoides apilados en la membrana interna, y el lugar interno del cloroplasto se denomina estroma, ¿no? En el estroma, ¿qué hay? En el estroma va a haber una serie de sustancias, ¿no?, que van a permitir desarrollar la fotosíntesis, ¿no?, al igual también que en el tilacoide. Les comento, en la fotosíntesis se desarrollan dos procesos: un proceso luminoso, o le llaman también fase luminosa, y un proceso donde no participa la luz, y lo denominan fase oscura. Fase luminosa y fase oscura. Estos dos procesos van a tener una íntima relación en cuanto al traspaso de sustancias o al traspaso de una serie de estructuras, ¿no? Y justamente lo vamos a ver aquí, ¿no?
Por ejemplo, en el tilacoide se desarrolla la fase luminosa, porque justamente el sustrato más importante que se requiere para esta fase es la luz solar. La luz solar va a estar predispuesta para los tilacoides y de esta manera va a ser absorbida por un pigmento fotosintético que se va a encontrar en la membrana tilacoidal. Esta membrana tilacoidal presenta tilacoides. Esos tilacoides van a absorber la energía solar. Cuando son absorbidas, esa energía solar van a estar predispuestas para un conjunto de proteínas o enzimas, ¿no? ¿Qué requiere, aparte de la luz solar, qué más se requiere para la fase luminosa? También se requiere moléculas de agua, ¿no? Para la fase luminosa se requiere agua, ¿no? Agua y luz solar. El agua y la luz solar que va a predisponer los tilacoides van a dar como resultado la formación de sustancias como el NADPH2 y el ATP. Estas moléculas son energéticas y van a estar predispuestas para la otra fase, que es la fase oscura, ¿no? También en los tilacoides se va a formar oxígeno, que justamente va a estar predispuesto para los otros organismos en el proceso denominado respiración. Esto va a ser un sustrato importante en el otro proceso que vamos a desarrollar después, ¿no? El oxígeno. Entonces, en resumen, la fase luminosa, ¿en qué consiste? Consiste en la absorción de la energía solar, ¿no? que va a estar encaminada por los pigmentos llamados clorofila. Van a absorber esa energía solar y lo van a predisponer a un conjunto de moléculas para la formación final del NADPH2 y el ATP, ¿no? Entonces, la tilacoide presenta en sus membranas tilacoidales clorofilas, ¿no? que absorben la energía solar, y proteínas que se van a encargar de elaborar estas moléculas orgánicas con la energía solar que proviene justamente del sol, ¿no? Y no solamente se forman NADPH2 y ATP, sino también se forma oxígeno, ¿no? Entonces, ese es el resultado final de la fase luminosa. En la fase oscura, ¿qué observamos? En la fase oscura vamos a observar el proceso denominado ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin consiste en un conjunto de enzimas que van a ser recicladas continuamente, ¿no? en varios procesos, ¿no? de forma cíclica. Pero para el inicio de este proceso, ¿qué se requiere? Para el inicio del proceso se requiere una molécula llamada ribulosa difosfato. Esta ribulosa difosfato se va a encargar de fijar el otro sustrato que se necesita para la fotosíntesis, que es el dióxido de carbono, ¿no? Este dióxido de carbono es fijado por la ribulosa difosfato. Y esta ribulosa difosfato, junto con el dióxido de carbono, van a formar una molécula, que es una exosa inestable, y van a desarrollar un conjunto de moléculas que al mitad del ciclo, va a formar una molécula llamada gliceraldehído, ¿no? Este gliceraldehído es el que va a formar las moléculas orgánicas. La primera molécula orgánica que se va a formar es una exosa llamada fructosa. Esta molécula orgánica, que es un carbohidrato, ¿no? va a formar las otras moléculas orgánicas, como los aminoácidos para la formación de proteínas, como los ácidos grasos y alcoholes para la formación de lípidos, como los nucleótidos para la formación de ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, aquí se forman las moléculas orgánicas. ¿Qué lo forma? El gliceraldehído. Después este gliceraldehído se va a convertir en otra molécula, ¿no? que es la ribulosa monofosfato, y esta ribulosa monofosfato se convierte en ribulosa difosfato y se cierra el ciclo. Por eso le llaman ciclo de Calvin, ¿no? Porque todas las moléculas van a cambiar y van a dar inicio a la primera molécula que se había formado en inicio, ¿no? Entonces es un ciclo, es un proceso cerrado que se va a dar justamente con un conjunto de moléculas. Pero lo más importante aquí, ¿qué es? Es esta molécula llamada ribulosa difosfato que fija el dióxido de carbono, ¿no? Y que va a formarse un conjunto de moléculas intermedias que va a dar como producto la formación de la molécula orgánica llamada fructosa, ¿no?
Pero hay algo importante que he obviado, ¿no? Justamente son estas moléculas de acá, ¿no? Estas moléculas que están observando aquí van a participar en este ciclo. Por ejemplo, va a participar el NAD, ¿no? En la primera mitad del ciclo va a participar el NAD y el ATP. El NAD y el ATP. Y al final, en la otra mitad, va a participar el ATP. En la primera mitad se va a formar NAD y ATP. Y en la otra mitad se va a formar ATPs. El resultado final, o bueno, la cantidad final de NAD y ATP son de 18 ATPs y 12 NADPH2, ¿no? Ese es el resultado, o esa es la cantidad de NAD y ATPs que se requiere para el ciclo de Calvin. Y de esta manera se va a formar una molécula orgánica como la fructosa. Esto es lo más importante, ¿no? Lo más relevante de la fotosíntesis es la formación de las moléculas orgánicas, ¿no? Justamente también va a haber otra molécula importante que es el oxígeno como sustrato importante para los organismos que realizan respiración, ¿no? Y se denominan organismos aeróbicos. Entonces, ese es justamente el resultado final de la fotosíntesis. Entonces, no se olviden, en fotosíntesis tenemos como proceso que se desarrollan principalmente en las plantas, ¿no? En este proceso se desarrollan o se forman moléculas orgánicas a partir de moléculas simples y pequeñas. Por ejemplo, moléculas simples y pequeñas como el agua, ¿no? Que interviene en la fase luminosa, como el dióxido de carbono, ¿no? Van a formar moléculas orgánicas como la fructosa. Como son moléculas pequeñas que se convierten en moléculas mucho más grandes y complejas, se denomina reacción anabólica. Como en este proceso se almacena energía, es decir, en esta molécula se va a almacenar la energía solar, se denomina reacción endergónica. Entonces, la fotosíntesis es una reacción anabólica y endergónica. Anabólica porque las moléculas se convierten de simples a complejas. Y endergónica porque la molécula final almacena energía. Entonces, eso es en cuanto a la fotosíntesis. En cuanto a los otros procesos que se desarrollan en todos los organismos, en todos los seres vivos, es la respiración celular. La respiración celular tiene como inicio la incorporación de glucosa como molécula fundamental en todos los seres vivos. Pero no es el único, ¿eh? Hay otras moléculas orgánicas que participan en la respiración celular, pero utilizaremos a la glucosa como molécula más común que se incorporan en los seres vivos, ¿no? Ya sabemos que hay lípidos, ya sabemos que hay proteínas que intervienen ahí, ¿no? Pero la molécula fundamental en todos los seres vivos es la glucosa. A ver, vamos a representar todo esto como una célula, ¿no? La mitad de la pizarra es como una célula. Lo que está de color verde es un organela que se va a encontrar en todos los seres vivos. Ese organela se llama mitocondria, ¿no? El mitocondria. El mitocondria es un organela que se encuentra casi en todos los seres vivos, ¿no? Tanto en plantas, en animales, en hongos, ¿no? En algas, en los protistas, casi en todos los seres vivos se encuentran organelas llamados mitocondrias, ¿no? Este organela ¿dónde se encuentra? En las células eucarióticas, porque recuerden que hay otro tipo de células llamadas células procarióticas, y las células procarióticas no presentan organelas, ¿no? Mucho menos presentan mitocondrias, ¿no? Entonces tenemos aquí a una célula eucariótica con su organela llamada mitocondria. A ver, antes de empezar a comenzar las reacciones, a explicar las reacciones, tenemos que tener presente que las células procarióticas realizan una respiración anaeróbica. ¿Y qué significa eso? Que en esta respiración estos organismos no utilizan el oxígeno en este proceso. Es decir, la respiración anaeróbica no hace uso del oxígeno, sino hace uso de otros elementos para llevar a cabo la respiración. En cambio, en la respiración aeróbica sí se utiliza el oxígeno en este proceso, ¿no? Y el oxígeno justamente va a participar en el interior de esta organela llamada mitocondria, ¿no? Entonces, ¿quiénes son organismos procarióticos, profesor? Las bacterias, por ejemplo, ¿no? Las bacterias son organismos
procarióticos que realizan una respiración anaeróbica. Y los organismos aeróbicos realizan una respiración aeróbica con el uso del oxígeno. En la respiración celular hay dos procesos, ¿no? Un proceso que es común en todos los seres vivos, que se llama glucólisis. La glucólisis se desarrolla en el citoplasma. El primer proceso, entonces, ¿qué es? Glucólisis. ¿Dónde se desarrolla? En el citoplasma. El otro proceso se desarrolla en el mitocondria. Y se desarrolla en varios lugares. Este es un mitocondrio, por ejemplo, ¿no? Este es un mitocondrio. Se desarrolla en el interior del mitocondrio. Profesor, ¿pero qué son estas partes del mitocondrio? Para recordar un poco, ¿no? Lo que hemos visto la semana pasada en biología celular. El mitocondrio es una organela que presenta dos membranas. Una membrana externa, que es el de acá, la lisa, y una membrana interna, que es ondulada. Esta membrana interna se denomina crestas mitocondriales, ¿no? La membrana interna se denomina crestas mitocondriales. El interior del mitocondria se denomina matriz mitocondrial. Y estas ondulaciones se denominan crestas mitocondriales. Repito de nuevo. El interior del mitocondria se denomina matriz mitocondrial. Y estas ondulaciones se denominan crestas mitocondriales. Entonces tenemos aquí a un mitocondria con sus dos membranas y el interior, ¿no?, con una serie de proteínas y se denomina matriz mitocondrial. A ver, entonces empezamos de nuevo, ¿no? Empezamos entonces a detallar los procesos que se desarrollan en la respiración celular. Entonces, un primer proceso es citosólico y el otro proceso es mitocondrial. Citosólico y mitocondrial. El citosólico es común en todos los organismos que realizan respiración, sean anaeróbica o aeróbica, siempre hay un proceso llamado citosólico. Ese proceso citosólico se desarrolla ¿dónde? En el citosol, ¿no? Ese proceso citosólico se llama glucólisis. ¿Por qué le llaman glucólisis, profesor? Le llaman glucólisis porque degrada glucosa, ¿no? Lisis significa ruptura y gluco viene justamente de glucosa, ¿no? Entonces, la glucólisis, ¿qué es? Es cuando la glucosa es fragmentada, es dividida en dos moléculas llamadas piruvatos. El proceso es tedioso, ¿no? Este es el resumen más que todo, ¿no? Va a haber una serie de moléculas intermedias. Por ejemplo, la glucosa se convierte en glucosa fosfato, después se convierte en fructosa fosfato y así sucesivamente. Va a convertirse en varias moléculas. Pero el resultado final de la glucólisis, ¿cuál es? Que la glucosa, que tiene 6 carbonos, porque es una hexosa, se convierte en una molécula llamada piruvato de 3 carbonos. Profesor, ¿cuántos piruvatos se forman? Se forman 2 piruvatos. Voy a resaltar, por ejemplo, la cantidad de piruvatos que se forman. Por ejemplo, aquí tenemos 2 piruvatos. Aquí serían 2 piruvatos, ¿no? Entonces, esos 2 piruvatos que se van a formar, ¿no?, a partir de la glucosa, ¿qué van a generar en ese proceso? ¿Qué generan? ¿Qué moléculas se van a generar? Se van a generar 2 ATPs y 2 NADH2. Es diferente a la fotosíntesis, que era NADPH2, no se confundan, ¿no? Este es NADH2, ¿no? El NADH2 es el que posteriormente se van a convertir en ATPs. Eso lo vamos a ver ya más adelante, ¿no? Entonces, el resultado final de la glucólisis, ¿cuál es? Que la glucosa se va a convertir en 2 moléculas de piruvatos. Los piruvatos presentan 3 carbonos, 6 carbonos y 2 moléculas de 3 carbonos. Resultado final, 2 ATPs y 2 NAD. Este es el primer proceso. ¿Cómo se llama el primer proceso? El número 1 se llama glucólisis. Ahora este piruvato va a ingresar al mitocondria. Y cuando el piruvato ingresa al mitocondria, lo hace a partir justamente de una enzima, ¿no? Esta enzima que va a participar en la formación de esta otra molécula llamada acetilo, ¿no?, va a generar moléculas de NADH2, ¿no? Cuando este piruvato ingresa al mitocondria, en el interior del mitocondria se forma una molécula llamada acetilo, ¿no? Y este acetilo que se va a formar
justamente también va a dar como formación otra molécula llamada NADH2. Por cada piruvato forma un acetilo más un NADH2. Pero como tenemos 2 piruvatos, serían 2 acetilos más 2 NADH2, ¿no? Ese es el resultado que estamos viendo ahí, ¿no? 2 piruvatos forman 2 acetilos, por lo tanto formará 2 NADH2. Estos NADH2, ¿dónde están? Están en el interior del mitocondrio, ¿no? Han ingresado, se van a formar en el interior del mitocondrio. Y ahora, este acetilo, para poder intervenir en el siguiente proceso, denominado ciclo de Krebs, tiene que convertirse en otra molécula. Tiene que haber un transportador, tiene que haber un carrier, una molécula para que pueda fijarse al inicio del ciclo de Krebs, ¿no? Fijarse a todos estos procesos. Para eso, ese acetilo se convierte o recepciona una vitamina, ¿no? Una vitamina que es la coenzima A, ¿no? Esta acetil fija la coenzima A y de esta manera puede ingresar a las reacciones del ciclo de Krebs, ¿no? Acetil, coenzima A. Entonces el acetilo incorpora la vitamina coenzima A y de esta manera se convierte en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A está preparado para poder incorporarse al ciclo de Krebs. ¿Qué lo incorpora? Lo incorpora el oxalacetato, ¿no? Entonces, estos procesos que voy a explicar en estos momentos se van a desarrollar ¿dónde? En el interior del mitocondrio. Entonces, todos estos procesos se desarrollan en el interior del mitocondrio. ¿Cómo se llama el interior del mitocondrio? Matriz mitocondrial. Entonces, este proceso se va a iniciar con el oxalacetato fijando al acetilcoenzima. Estas 2 moléculas, cuando son unidas, se forma una molécula llamada citrato, ¿no? El citrato. El citrato después se convierte por una isomerasa, una enzima, ¿no? Lo convierte en otra molécula llamada isocitrato. El isocitrato después se convierte en otra molécula llamada alfa-cetoglutarato, ¿no? A ver, cuando el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato, se va a formar NADH2 por enzimas deshidrogenasas. También van a participar enzimas descarboxilasas, formándose, que no lo he puesto aquí también se forman CO2. En este lugar, en este proceso también se forma CO2, ¿no? CO2. Entonces, las descarboxilasas forman CO2, ¿no? Y las deshidrogenasas forman NADH2, ¿no? Cuando se convierte el isocitrato en alfa-cetoglutarato. Después el alfa-cetoglutarato se convierte en esta otra molécula llamada succinilcoenzima A. También participan descarboxilasas formando el dióxido de carbono y deshidrogenasas formando el NADH2, ¿no? Después esta molécula llamada succinilcoenzima A se convierte en succinato, formando molécula de GTP, ¿no? Se forma el GTP. El GTP es una molécula similar al ATP, ¿no? Por eso esta molécula finalmente se va a convertir en ATP fácilmente, ¿no? Que es la UAN. El ATP es una molécula energética. La energía se va a almacenar, toda la energía que vamos a encontrar en las moléculas orgánicas, como la glucosa, toda esa energía que se ha almacenado en esta molécula orgánica va a estar transferida o va a ser transferida a la molécula de ATP. Por eso el ATP es la moneda energética de todos los seres vivos, ¿no? Entonces, tenemos acá al succinato. El succinato ahora se convierte en fumarato. Cuando este succinato se convierte en fumarato, se va a formar otra molécula llamada FADH2, ¿no? El FADH2 se forma cuando se convierte el succinato en fumarato. El fumarato se convierte en malato y finalmente el malato se convierte en la molécula que inició el proceso, llamado oxalacetato. Y en este último proceso, ¿qué se forma? Se forma molécula de NADH2, ¿no? Entonces, este NADH2 va a ser la última molécula que se va a formar y de esta manera se cierra el ciclo, ¿no? De esta manera, estas moléculas, ¿no?, van a cerrar el ciclo denominado ciclo de Krebs.
A ver, estos procesos llamados ciclo de Krebs tienen como resultado final ¿qué? La formación de 3 NADH2, la formación de un GTP y la formación de un FADH2. Pero la única molécula energética que se va a formar en el ciclo de Krebs, ¿cuál va a ser? Un GTP, porque los demás tienen que ir hacia otro lugar para que se puedan formar ATPs. Este GTP se convierte rápidamente ¿en qué? En ATP. Este GTP no necesita hacer mucho cambio, sino rápidamente se convierte en un ATP, ¿no? Entonces, cuando le preguntan ¿cuál es el resultado final del ciclo de Krebs? El resultado final es un ATP, ¿no? Un ATP, pero recordemos algo, ¿no? Que ¿cuántos acetilos están ingresando? 2. ¿Cuántos acetilcoenzimas están ingresando? 2. Entonces, tenemos que multiplicar todo por 2. Todo tenemos que multiplicarlo por 2. ¿Por qué por 2, profesor? Porque son 2 moléculas que van a ingresar. Van a haber 2 ciclos por cada molécula de glucosa, ¿no? Van a haber 2 ciclos, todo tenemos que multiplicarlo por 2, porque van a haber 2 ciclos en cada molécula de glucosa que va a ingresar. Porque son 2 acetilcoenzimas que ingresan. Solamente hemos resumido un ciclo, ¿no? De un acetilcoenzima que está ingresando. Pero como son 2 ciclos, tenemos que multiplicar de todas estas moléculas de NAD, FAD y ATPs por 2. Entonces el resultado final del ciclo de Krebs, ¿cuánto es? Son 2 ATPs. Tenemos como resultado final en el ciclo de Krebs 2 ATPs. A ver, retrocedemos un poquito. En la glucólisis, ¿cuántos ATPs se forman? 2 ATPs. En el ciclo de Krebs, 2 ATPs, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí nada más tenemos esas cantidades de ATPs que se han formado. Ahora, los NAD y los FAD, todos los NAD que están ahí van a pasar en un último proceso llamado fosforilación oxidativa. ¿Y ese último proceso dónde ocurre, profesor? Ocurre en las crestas mitocondriales. En estas crestas mitocondriales hay un conjunto de proteínas que al final, todo ese conjunto de proteínas, al final hay un aceptor de hidrógeno, hay un aceptor de electrones, al final de todo este proceso. Y esa molécula receptora de electrones es el oxígeno, ¿no? El oxígeno. Por eso justamente el oxígeno es fundamental en este proceso, porque justamente va a recibir toda esa energía que se va a procesar por todas estas crestas mitocondriales, ¿no? Entonces, la última fase es la fosforilación oxidativa. Para resumir un poco, la fosforilación oxidativa tiene como resultado final la formación de cada NAD. Cuando ingresa un NAD, se forman 3 ATPs, ¿no? Por cada NAD que se forman, a ver, vamos a poner aquí, vamos a corregir esto, por cada NAD, a ver, con un pulmón negro vamos a hacerlo esto más sencillo, o no, con un pulmón negro vamos a hacerlo más sencillo, un pulmón negro, vamos a utilizar el pulmón negro para poder representar esto un poco. Por cada NAD, ¿cuántos ATP se forman? 3 ATPs. Y por cada FAD se forman 2 ATPs, ¿no? Entonces, vamos a observar aquí que los NAD que ingresan al ciclo de Krebs, por cada NAD se va a formar 3 ATPs. Y por cada FAD que va a ingresar, se forman 2 ATPs, ¿no? Entonces, todos los NAD y los FAD que se encuentran en el interior de la mitocondria, todos los NAD y los FAD que se encuentran en el interior de la mitocondria van a ser procesados de esta manera, ¿no? De esta manera. Hay un detalle importante. Estos NAD que se encuentran fuera de la mitocondria, este NAD que se formó en la glucólisis, tiene 2 caminos y se llama sistema de lanzaderas. Tiene 2 opciones. Va a depender, ¿no? Si es la lanzadera de glicerol fosfato o si es la lanzadera de aspartato malato. Si es la lanzadera de glicerol fosfato, por cada NAD que ingresan a la mitocondria, para que este NAD pueda ingresar a la mitocondria, tiene que convertirse en FAD, ¿no? Entonces la lanzadera, por cada NAD, se convierte en FAD. Y si es malato aspartato, se convierte solamente en el mismo NAD. O sea, no hay cambio, ¿no? No hay cambio, ¿no? Entonces hay 2 opciones, ¿no? Entonces solamente la excepción va a ser en este NADH2. Entonces resumimos todo esto para que esté un poco más claro. Vamos a resumir.
En el número 1, ¿no? El número 1 es la glucólisis. En la glucólisis, ¿qué pasó, profesor? En la glucólisis se formaron 2 ATPs. Entonces, estamos acá viendo que en la glucólisis se formó 2 ATPs, ¿no? En la glucólisis se formó 2 NADH2. Aquí tenemos, ¿no? En la glucólisis se formó 2 NADH2. A ver, y justamente aquí